Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y los voy a estar acompañando una vez más, esta vez ya en el caso 29, especialmente dedicado a Ted Bundy. Vamos a desarrollar un poquito de todo lo que fue la vida de Ted Bundy y su vida criminal como un asesino en serie. Así que vamos al intro y volvemos para desarrollar todo el caso. Así que pura vida. Estamos de vuelta acá en la exasperación. Muchas gracias por seguir con nosotros. Así que, como les comentaba, hoy vamos a desarrollar el caso de Ted Bundy. Este personaje para la historia, pues, de los asesinos seriales es muy importante porque su modus operandi era muy particular y en general tuvo una vida un poco tal vez complicada en la infancia, tradicional durante un tiempo, hasta que se empezaron a destapar todos los crímenes que estaba cometiendo. Pero sin más ni más, vamos a empezar, como diríamos en algunos lados, por lo primero. Así que bueno, es importante mencionar que el nombre con el que nació fue Theodore Robert Cowell. No era del apellido Bundy, más adelante sería conocido por eso, y eso es a causa de que nace un 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Pero su mamá, la que realmente era su mamá, como que lo rechazaba durante los primeros años de vida, no lo quería, no tenía nada que ver con el bebé. Entonces su abuelo y su abuela toman el papel o el rol de padres y lo crían como si ellos fueran los papás realmente, y su mamá verdadera como si ella fuera la hermana. Desde pequeño se conoce que el abuelo era un poquito peculiar porque le gustaba mucho la violencia. Se dice que también era un esposo violento, que le pegaba a su esposa, que tenía una adicción por las películas para adultos también, y que era un agresor de personas, pero no solamente de personas, también de animales. Le encantaba agredirlos, torturarlos y bueno, todo este tipo de comportamientos. El padre de él no se conoce realmente, o no se tiene una pista clara de quién podría ser. Y es por eso que también en parte deciden los abuelos crearlo y tomarlo como si fuera, criarlo, como si fuera parte de la familia propia de ellos directamente. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en 1950 se muda con su mamá y se mudan específicamente a Washington, en donde ella conoce un hombre que se llama John Bundy, que de ahí viene el apellido. Este era un ex cocinero del ejército que bueno, servía y que posteriormente conoció a la mamá y se terminó casando con ella, y al casarse con ella él decide adoptar a Ted y le da su apellido. Sin embargo, pese a que le dio su apellido, le dio comida, le dio casa, durante toda su vida nunca logró obtener una retribución afectiva por parte de Ted, y nunca llegaron a tener un buen lazo. Al igual que también el matrimonio tuvo varios hijos más, si no me equivoco por aquí decía que eran 4 hermanos, correcto, y tampoco tuvo un lazo tan afectivo ni con los hermanos ni con el papá. Entonces tenían ahí ciertos roces, ciertos problemas, y al final nunca terminaron pues vinculándose como familia. Con la infancia de Ted hay varias cosas que resaltar. Empecemos por lo primero. Ted era un niño que, a causa de todo el ambiente de maltrato en el que vivió cuando nació, el rechazo de su mamá, la mudanza y el choque afectivo con lo que era su padrastro y sus hermanos, le provocó que fuera un poco reservado y fuera un poco aparte a la gente. Era un niño bastante retraído, tenía poco contacto social, tenía conductas complejas también, pero algo muy importante es que pequeño era frío y cruel. Era bastante frío, bastante cruel, y ahorita vamos a oír algunas cosas que lo respaldan. Porque
se cree que llegó a padecer esto que se llama trastorno disocial, que afecta en la personalidad de las personas, y que digamos, todo este tipo de comportamientos le generó una idea en la que él disfrutaba capturar, mutilar, desmembrar y torturar en general animales por diversión. Le encantaba hacerlo y a eso se dedicaba. Mientras iba creciendo, pues tuvo una adolescencia un poco ya más normal. Igual seguía siendo un poquito retraído, pero tenía muy buenas calificaciones normalmente. Por ejemplo, cuando ya llega a una edad un poquito más adulta, termina toda la secundaria y todo este aspecto, se decide enrolar en la Universidad de Washington para estudiar psicología. Ahí empieza a desarrollar sus estudios y todo, pero posteriormente se muda a Puget Sound, que es otra universidad, en donde termina de sacar la licenciatura en psicología. Vamos viendo cosas importantes, porque bueno, ya tenía él una conducta un poco preocupante y conforme fue pasando ya estudia psicología, entonces ya es una persona que tiene una conducta un poco difícil, pero que a la vez también conoce cómo piensan las otras personas. Entonces vamos agarrando todos los puntos y los vamos uniendo poco a poco. Inició una relación, que esto es muy importante y casi que es un factor determinante en la vida y en todo lo que va a suceder después, que inicia una relación con una mujer que tenía un alias de Stephanie Brooks, que ese fue el nombre que se le dio posteriormente, pero que en realidad se llamaba Diane Edwards, y esa relación la empezó en 1967. Se dice que es una relación en donde él la amaba con todo, digamos, y que prácticamente estaba pendiente de todo lo que podía pasar y todo lo que ella necesitara. Sin embargo, esta llega a un punto en que ya saca la licenciatura en psicología, termina sus estudios y se pone a verlo y dice: es que esta persona es complicada, no tiene ni objetivos, no tiene tampoco mesura, y es un poco también es un poco, es poco disimulado, es poco discreto con las cosas. Entonces eso le provoca a ella un sentimiento como de alerta y decide dejarlo de lado y ella irse por su otra parte, ¿verdad? Él queda muy herido porque siente que lo ilusionó, que se aprovechó de él y que simplemente lo dejó botado después. Sin embargo, él trata de mantenerse siempre en contacto mediante cartas y empieza a mandarle y ella le respondía a veces. Y bueno, pasaron en esto por un tiempo, pero durante toda esta transición, él se empieza a relacionar más con otro tipo de personas y a pesar de todo esto, él deja la universidad, deja los estudios porque se había enrolado en la Universidad de Washington para Derecho, que era como una intención. La intención de eso era prácticamente impresionar a Brooks para que ella no lo dejara, pero no sirvió. En esa transición conoce a otra mujer con la que posteriormente inicia una relación y empieza a desarrollar una vida que se llamaba Elizabeth Klopfer. Es un poco complicado. Esta tiene una relación que dura 5 años y que inició en 1969. Ella era una mujer divorciada que tenía una hija y que no sabía que se escribía cartas con Brooks, que esto es muy importante. Ya Ted Bundy empieza a desarrollar como un plan de venganza, digámoslo así, un plan de venganza en contra de Brooks, que lo ilusionó y que lo dejó ahí tirado. Y dice: bueno, entonces yo voy a seguir tratando de impresionarla, por lo que empieza a seguir enviando solicitudes de aplicación a otras universidades y en fin, en este periodo de tiempo en el que él no estuvo estudiando, tuvo bastantes trabajos, pero nunca duró realmente en ninguno. Durante un verano y un invierno se reencuentra con Brooks y reavivan su relación, y es ahí como cuando ya estaban en una relación bastante afectiva, él decide, con un comportamiento sumamente frío y cruel, dejarla y vengarse de que lo había dejado botado. Prácticamente se vengó de la misma manera que él consideraba que le habían hecho a él. No obstante, a partir ya de esta segunda aproximación a la relación, empiezas a desatarse una conducta un poco más compleja
compleja para Bundy, porque se empiezan a ver algunas cosas incoherentes. Sin embargo, también antes de entrar ya en detalle, quiero resaltar que durante el periodo, una parte del periodo antes de volverse a encontrar con Brooks, mientras estaba con Elizabeth, se consideró como una persona de bien, una persona bastante productiva, que inclusive hasta le iban a dar un reconocimiento por salvar a un niño de ahogarse. También era voluntariado en una línea donde atendía a emergencias de mujeres que sufrían violencia doméstica y entre otro tipo de cosas. Era un ciudadano ejemplar, se le consideraba como alguien muy culto, como alguien muy inteligente, que también eso es importante resaltarlo. Los profesores le tenían mucho aprecio y era, como decíamos nosotros aquí en Costa Rica, el verde de las clases. Era el que se sabía todo, el que siempre estaba atento, el que tenía preguntas muy buenas, que era muy inteligente en general y por eso lo querían tanto. La sociedad lo quería mucho. Fue a partir de este encuentro ya con Brooks que él empieza a presentar estas conductas un poco más violentas, tal vez, porque ya empieza a cometer algunos delitos pequeños como hurtos y robos, pero eso no es nada comparado con lo que venía a continuación en la vida de él, porque se empieza en la carrera, por decirlo de alguna manera, de asesino serial. Y se inaugura más o menos alrededor de 1974, poquito después de haber terminado la relación con Brooks de nuevo. Y aunque oficialmente se dice que esa fue la fecha en la que inició con sus asesinatos, se cree que está implicado en algunos otros anteriormente, pero realmente no hay pruebas contundentes que lo vinculen a otros crímenes de esa índole. Es así como en enero de 1974, todavía él siendo estudiante, ingresa a un dormitorio de una otra estudiante más que se llamaba Johnny Lenz, la golpea con una barra de metal, la viola y también la maltrata durante el acto sexual. Es importante resaltar que ella no murió, pero sí quedó con repercusiones que posteriormente le iban a pasar factura a ella y quedó marcada de por vida. En el mismo lapso de tiempo resulta que hay otra persona que corre con la misma suerte de parte de él, que se llamaba Linda Ann Healy. Ella no sufrió la misma fortuna de quedar viva, pues terminó muriendo por toda la agresión que recibió a manos de Ted Bundy. Sus víctimas casi siempre a partir de ese momento iban a ser universitarias, pero hay algo muy interesante dentro de todo el caso, que es que el asunto con Brooks lo marcó tanto que todas las víctimas que él buscaba, al menos durante el principio, eran con una apariencia similar. Era una persona con blanca, de pelo negro largo, que era estudiante. Y a partir de aquí empieza a desatarse una ola de crímenes por parte de él, pero de crímenes no solamente de asesinatos, sino que eran sumamente violentos y de ataques sexuales en contra de todas las personas que sufrieron una suerte negativa a manos de Ted Bundy. Pero vamos primero a un corte y volvemos para desarrollar la segunda mitad del caso, en donde ya empezamos a exponer un poquito más todo lo que fue la vida criminal de esta figura, digámoslo así. Así que vamos al corte y volvemos con más de La Exasperación. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y bienvenidos de vuelta a La Exasperación. Muchas gracias por quedarse con nosotros para seguir viendo el caso de Ted Bundy. Como les comentaba, Ted Bundy, una persona que sufrió bastante durante su niñez en cuanto a mentiras de parte de su familia, que lo criaban diciéndole que su abuelo y su abuela eran su mamá y su papá, pero que realmente no.
y donde su mamá la criaron como hermana de él, ¿verdad? Posteriormente la mamá se muda, se casa con un sujeto de donde hereda el apellido Bundy cuando lo adopta, y tiene 4 hermanos más con los que nunca se lleva bien, ni tampoco con el papá. Crece en un ambiente en el que se consideraba que era una persona muy inteligente, con muy buenas notas, bastante aplicado, al punto de que en la universidad llega también a tener el aprecio de muchos de sus profesores, y se convierte en uno de los preferidos también, que tenía muy buenas notas, que era el verde, como decimos acá en Costa Rica. Desarrolla una relación con una muchacha de apellido Brooks, con la que se enamora perdidamente, y al pasar del tiempo él se licencia, termina siendo psicólogo, termina sacando una licenciatura en psicología, y a los 2 años su novia se termina graduando también de psicología, pero lo deja porque dice que es una persona que no tiene objetivos en la vida y que realmente pues le hace mucha falta a muchas cosas. Él se siente herido y dice que lo dejó botado prácticamente, y decide tratar de vengarse después. Entre tanto y tanto desarrolla otra relación alrededor de 1969 con una mujer que se llamaba Elizabeth, y con ella pues permanece durante un muy buen tiempo. Inclusive entablan una relación de 5 años en el que él se seguía escribiendo con Brooks mediante cartas, y posteriormente en un verano a invierno tuvieron una, ¿cómo se puede decir? Como reavivaron su relación por un tiempo, pero en el momento en el que estaban mejor, Bundy la decide dejar de lado muy cruelmente, fríamente, para vengarse de la misma manera. Aquí, como les decía ahorita, antes del corte, es donde se marca un antes y un después en este caso, porque después de esa relación es cuando se empiezan a ver ya las conductas realmente violentas y de agresor sexual que era Ted Bundy. Empiezan a haber conflictos, y aún siendo estudiante se mete en una universidad, invade el cuarto de una estudiante, la ataca con un tubo, que esto es importante también porque después se va a convertir en parte de su modus operandi, y la viola, pero queda con vida y con secuelas por todo el ataque. Otra estudiante más sufre la misma suerte, pero ella sí muere, no logra sobrevivir. Ok, haciendo este resumen y teniendo eso un poco claro, ya va siendo hora como de empezar a ver qué fue lo que comenzó a pasar en todo este tipo de cosas. Resulta que Ted Bundy, ya con haber cometido esos 2 crímenes alrededor de 1974, empieza a cometerlos con más frecuencia, y como les había dicho, las víctimas eran eran mujeres, principalmente con un aspecto muy parecido a Brooks, y que eran de universidad o que estaban cerca de los supermercados, que eran los lugares donde normalmente atacaba. Se acercaba a las víctimas y él se victimizaba también con un yeso. Entonces se acercaba a ellas y les pedía: por favor, ayúdenme, tengo un yeso y no puedo subir unas cosas a mi automóvil, ¿me puede ayudar para yo poder irme? Y entonces las víctimas accedían, le decían que sí, le ayudaban, y una vez que ya ellas estaban muy cerca del carro, con el brazo que él tenía bien, agarraba un tubo de metal, las atacaba, las golpeaba, las metía al carro, se las llevaba a un lugar donde pudiera abusar, prácticamente donde las pudiera someter, violarlas, para posteriormente matarlas y mantener todavía más relaciones con los cadáveres. Tenía prácticas necrofílicas también. Por ahí también hay una versión de la historia en la que dicen que él aprovechaba el Volkswagen que tenía, era un escarabajo como el de Herbie a toda marcha, ¿verdad? Era un escarabajo Volkswagen, y hacía como que estaba dañado el motor, entonces pedía como ayuda para alguna cosa, y cuando se le acercaban él atacaba. Vamos a ver, esto empieza a ocurrir continuamente, y es así como ya se empieza a desatar una ola de asesinatos en las que se consideraba como un asesino serial. Empezó en Washington, en donde él vivía, y ahí atacó, abusó y mató a muchas mujeres, dentro de las que se encontraban Carol Valenzuela, Donna Manson,
Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball, Georgian Hawkins, Janice Off, varias de esas que prácticamente el método de ataque era el mismo, pero al empezar a tener un patrón de comportamiento tan, ¿cómo decirlo?, tan establecido como tal, entonces dice, si sigo exactamente igual aquí en la zona donde yo estoy viviendo, van a lograr identificar que soy yo el que está haciendo esto. Entonces decide mudarse a Utah, en donde también empieza otra vez con el mismo modus operandi, y aquí abusa y mata a distintas mujeres, dentro de las que se encuentran Nancy Wilcox, Rhonda Stapley, Melissa Smith, Laura Amy, entre otras más. Es importante resaltar que no de todas se lograba encontrar los cadáveres, sino que se reportaban desaparecidas. Esta cuestión ya en Utah también, ahí él cambia un poco el asunto de la mentalidad y decide irse a Colorado. Pero antes de irse a Colorado ya había habido un asalto, un ataque a una mujer en la que se había logrado escapar, que había aportado en conjunto con varios testigos una descripción un poquito más clara, y se había logrado identificar también un carro similar al que él manejaba como sospechoso. Gracias a todo esto, empieza a haber ya una idea más clara de quién es el atacante y quién es el que ha estado cometiendo todos esos crímenes. Sin embargo, todavía no era suficiente. Inclusive su esposa de ese momento, su pareja, creo que era Elizabeth, sí, ella va y dice que raro, hay una descripción bastante similar a la de Ted, y pone una denuncia. Sin embargo, desestiman y dicen que ya él había dejado de ser parte de las personas sospechosas. Es así como también se muda a Colorado y sigue el mismo modus operandi. Empieza a cometer crímenes, pero aquí ya al tener una descripción, entonces lo detienen en un retén y en el Volkswagen, y al detenerlo él se fuga, y entonces los policías más adelante, después de una persecución corta, lo logran atrapar, y empiezan a investigar el carro, empiezan a verlo, empiezan a sacar todo lo que hay en el carro, y se encuentran una palanca de metal, esposas, cinta adhesiva y algunos otros objetos que utilizaba en sus crímenes. A partir de ahí ya lo atrapan y empieza otro proceso en la vida de Ted Bundy, que cabe resaltar, y como les había dicho, él estudió leyes, ¿verdad? El 23 de febrero de 1976 comienza el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía nada más 29 años, pero con todo este tipo de cosas lo logran encontrar culpable, y es así como el 30 de junio lo sentencian a una condena de 15 años en prisión con posibilidad de tener una libertad condicional. Durante los preparativos para un segundo juicio en el que iban a ver otras cosas, Bundy trata por la manera posible de escapar y despide a todo su equipo legal. Es así como aprovecha esto y dice, bueno, ya despedí todo mi equipo legal, ahora me voy a defender yo. Y entonces pide permiso para poder asistir a la biblioteca y empezar a leer, pero es así como en la biblioteca, la biblioteca de la corte de Aspen, en 1977 va a hacer la consulta y salta por la ventana. Aquí él se daña un tobillo, pero eso no evitó que la policía lo persiguiera y aún así no lo lograra encontrar. Durante este lapso de tiempo, en el 77, lo capturan al tiempo, y vuelve a escapar el 30 de diciembre de 1977, en el que trepa un techo. Se los voy a describir como decía en el artículo. Trepa un techo de una estación de la cárcel, de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en un armario de un departamento que estaba desocupado o que estaba vacío. Aquí ya huye por ese departamento y sale por la puerta principal prácticamente. Se va de Chicago a Florida usando un seudónimo que era Kenner Misner,
Pero el 9 de febrero de 1978 comete uno de los secuestros más recordados a nombre de él. Antes de eso también había ingresado a una facultad y había abusado de muchas mujeres y había matado a una y a otras las había dejado sumamente heridas. Que esto es importante porque después va a ser juzgado por eso mismo. Pero aquí, dentro de todos los crímenes, uno de los que más resalta es cuando secuestró a Kimberly Leach, que era una niña de 12 años, en la que la abusó, y mientras abusaba de él ella murió por toda la violencia que tenía a manos de él. Esto lo marcó completamente y es así como ya después lo atrapan cuando él intentaba robar un carro, porque bueno, ya como lo habían atrapado, él robaba carros para poder tener un método de escape. Después de que secuestró a esta niña, se trató de deshacer de la camioneta, lo logró, y en lo que iba a secuestrar otro carro, iba a robarse otro carro, lo atrapan y lo vuelven a meter preso. Después de esto y todo el peso que tuvo tanto en la facultad como en este último delito, tuvo tanto impacto mediático y en la opinión popular que lo deciden llamar como los delitos de la década. Lo encasillan dentro de eso. Empiezan a enjuiciarlo, pero Bundy solicita otra vez defenderse. No le fue tan bien. Aquí, después de este juicio, lo logran declarar culpable, porque todas las declaraciones fueron principalmente, se le juzgó en primera instancia por este juicio. Durante este juicio se le juzgó en primera instancia por todos los crímenes que había cometido en la facultad, y todos los testimonios de las personas que quedaron vivas y las personas que sufrieron a manos de él fueron tan contundentes que lo sentenciaron a pena de muerte en la silla eléctrica. Sin embargo, ya estando en el pabellón de la muerte, lo vuelven a enjuiciar ahora por el caso de Kimberly Leach y lo vuelven a sentenciar a la muerte. En este caso ya él no decide fungir como su propia defensa porque le había ido pésimo, entonces contrata a un equipo de abogados. Durante este segundo juicio había una cláusula en la que decía que si la persona que estaba siendo enjuiciada proclamaba ante ese momento en la corte que tenía un matrimonio con una X persona, quedaba validado y quedaba como algo que estaba ya establecido y estipulado. Es así como se casa con Carol Ann Boone unos cuantos días prácticamente antes de morir, que también logró aplazar la pena de muerte varias veces debido a toda su inteligencia y a toda la forma en la que manejaba todo. Pero llega el 23 de enero de ese año, y a las 7:05 es cuando ya lo deciden ejecutar. Se dice que durante esa ejecución o antes de esa ejecución él sintió un profundo miedo al ver la silla eléctrica, y estaba la silla eléctrica de un lado y del otro lado estaban los expectantes con un vidrio en el centro, ¿verdad? Las últimas palabras que él quiso decir fue dirigidas a un cura y a su defensor, que les dijo: Jimmy Fred, me gustaría que le transmitieras mi amor a mi familia y a mis amigos. También estaba ya el superintendente de la prisión hablando por teléfono con el gobernador, y es ahí cuando ya le dan la orden para que lo ejecuten, y termina muriendo con una descarga de 2000 voltios directamente a la cabeza. Durante todo este tipo de cosas también es importante resaltar que tuvo una hija con su segunda esposa, y que su hija aún vive y que realmente todavía no se tienen datos o no se conoce bien de cuál es el paradero de ella ni nada de ese tipo de cosas. Ella se trató de alejar completamente de la vida mediática, al igual que todas las personas que en algún momento se vieron vinculadas de una manera romántica con él. Como último dato, ya para terminar, Netflix sacó un documental que fue bastante criticado, específicamente por un periodista que se llama Tim Warrens, que lo critica porque dice que glorifica la imagen de Ted Bundy, cosa que pues realmente no tiene ni pies ni cabeza decirlo, porque es un criminal que cometió demasiados delitos bastante graves y bastante malos, que la verdad no creo que se vea como un ejemplo para algo en realidad.
También se sacó una película que también la pueden encontrar en Netflix de la vida de él, como para darse una idea de lo que fue todos los crímenes y los juicios en los que se vio involucrados. Pero bueno, exasperados, ese fue el caso de esta semana. Espero se hayan informado un poco con todo lo que les he comentado y aprendido un poco más de quién fue Ted Bundy para la cultura popular y quién sigue siendo hoy, que a hoy se recuerdan, aunque muchos quieren que se olvide su nombre. Recuerden seguir a Exa en todas las redes sociales, ExaFM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, ExaCR en TikTok e Instagram y ExaFM 1027 en Twitch, en donde estoy yo jugando Fortnite. Ahí está Daya también bailando en Just Dance, está también Silvia que juega Crash Bandicoot, Guppy jugando FIFA, Chris jugando Minecraft, a veces reaccionamos a cosas. Hay una variedad grandísima de contenido para que se den una vueltita y vayan ahí al canal a estar pendientes. Me pueden seguir a mí como Rocarba con V y con doble A al final en Instagram y estar pendiente también de lo que estoy haciendo y las publicaciones que estoy ahí pues subiendo constantemente. Así que nos vemos y espero que todo esté muy bien. Chao.